Buenas tardes. Todo el asunto de la bellota comenzó en mayo pasado, cuando en una asociación cultural de un amigo que hoy no ha podido venir, hicimos un vídeo sobre el problema de la deforestación, las bellotas, y fue en ese vídeo cuando se cita por primera vez la cuestión de poner bellotas como lo hacen los arrendajos, de la manera que en la naturaleza se expande los quercus desde los sitios donde están a donde no están. El asunto quedó solamente dicho. El vídeo pues ahora anda por las 3.000 visualizaciones, bien, lo normal en este tipo de vídeos. Y luego ya en julio empezamos a pensar que eso había que hacerlo de una manera pues un poquito organizada, más sistemática, mejor. Y ya lanzamos una especie de manifiesto del proyecto Arrendajo. Luego después surgieron las bellotadas, que nos dejó al principio sorprendidos y de lo que ahora hablaré. Y también surgió el proyecto de una unión ibérica entre portugueses y gente aquí del Estado español para tomarnos muy en serio la cuestión de la forestación y la bellota. Entonces, el fin de semana pasado, en Portugal, en un pueblo del norte de Portugal, se llama Lousada, hubo el encuentro de la tercera conferencia de a bolota, o sea, la bellota en portugués, ibérica. La asistencia fue sobre todo de portugueses, quizás 160 personas, y luego fuimos unas 10 personas de aquí, incluido 2 personas de la provincia de Toledo que no han podido venir o no han venido, pero que tienen un libro bastante bueno por lo que me acaban de decir sobre este asunto. Ellos llevan un tiempo investigando y han hecho una cosa interesante. Bueno, esto es lo inmediato. Anteriormente, pues todo comenzó cuando hace 11 años yo publiqué este libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, en que me reduzco a comentar que los historiadores antiguos, griegos y romanos, decían que los pueblos prerromanos se alimentaban de bellota las 2/3 partes del año. Y eso era una idea clave, porque si eso fuera así, la agricultura y las tierras agrícolas no tendrían la extensión que tienen. Yo cuando escribí este libro pues partía de algo que una minoría tenemos claro, pero otra no, que es que la agricultura es negativa. La agricultura es un factor de erosión. Entonces hay que reducirla al mínimo, no se puede prescindir de ella, y la mejor manera es alimentarnos de productos silvestres. Ya sabemos que todo esto en las condiciones actuales, la gente hacinada en las ciudades, es prácticamente imposible de realizar más que de una manera marginal. Pero, bueno, hay que lanzar la idea que a lo mejor puede realizarse dentro de 100 años. Eso no es cuestión nuestra y se lanzó la idea. Después leí este libro una persona que yo entonces no conocía, que es César Lema, que prepara el libro manual de cocina bellotera, que es este de aquí, que es, digamos, la Biblia de todos estos asuntos. Esta es la segunda edición, la primera edición es más breve y luego César la amplió. El libro se ha traducido al portugués y nosotros fuimos el fin de semana pasado también para conocer la edición portuguesa. Bueno, ya nos habían mandado una copia, pero queríamos ver cómo funcionaba allí y ha sido muy bien acogida y, claro, pues es un cambio respecto a lo habitual. Este libro básicamente es obra de César. Yo me limito a hacer un capítulo que es de historia, por ejemplo, cómo se cita la alimentación arbórea en San Isidoro de Sevilla, las etimologías, que es un asunto muy importante. La gente cree que porque el libro San Isidoro esté escrito hacia el año 640 no tiene valor, ¿no? Los modernos son así, piensan que si un libro es antiguo no vale para nada. Y no es así. El capítulo que dedica a los árboles como base de la alimentación humana es decisivo y de hecho de ahí salen muchas de las ideas que hemos ido desarrollando. Pero luego César, que combina un conocimiento bueno de la bioquímica, una habilidad muy grande con los productos de la panadería, pues fue añadiendo muchos elementos suyos específicos de tal manera que el libro es esencialmente suyo. Luego yo hice un prólogo que tiene un título curioso que se llama La bellota, añoranza y victoria.
Añoranza porque yo había comido muchas bellotas de pequeño, de hecho, pues yo siempre llevaba bellotas en el bolsillo, me las iba comiendo, por eso estoy muy acostumbrado a los sabores amargos, no es algo que me preocupe. Pero claro, veía que a mi alrededor pues la gente las dejaba, se consideraba un alimento, te miraban un poco de reojo, pero bueno, hasta que pasó un tiempo que me olvidé de las bellotas, quizá 10, 15 años, hasta que volví a leer a los autores clásicos donde dicen que es fundamental, y luego autores modernos que señalan los males de la agricultura. La agricultura degrada los suelos agrícolas, sobre todo en Europa, están cada vez más degradados, y entonces hay que sustituirlos por el bosque, pero para que eso sea posible, el bosque tiene que dar de comer a los seres humanos y al ganado y tal. Entonces, el título de La bellota, añoranza y victoria es que cuando hace 6 años hicimos este libro, yo ya era consciente de que el periodo de demonización de la bellota había quedado atrás, porque veía que era una idea que caía bien a mucha gente, y entonces era una añoranza, pero también era una victoria. Y claro, el libro ha funcionado bien, la primera edición ya se agotó, hemos hecho la segunda, la ha hecho César, y ahora la edición portuguesa, y supongo que continuará. El libro es muy peculiar, como hace siempre César con sus libros, pues aquí hay de todo, desde tablas de polifenoles totales y taninos de las bellotas, hasta cancioncillas, hasta de todo, ¿no? Hasta recetas de bizcochos de bellota, lo que se le va ocurriendo lo va metiendo aquí, ¿no? Y después sacamos este otro que es el bienaventurada la maleza, porque ella te salvará la cabeza. Todos los títulos son de César, ¿eh? Yo nunca me he metido en absoluto en los títulos que él pone, y él tiene libertad total. Entonces, pues este libro se compone de también 2 partes. Una parte más doctrinal, que es esta de aquí, más explicativa, y luego las fichas de 130 hierbas silvestres explicadas en detalle, cómo reconocerlas, cómo diferenciarlas de posibles tóxicos, cómo recolectarlas y cómo alimentarse de ellas. Indudablemente es con mucho el libro sobre plantas silvestres mejor. A mí me tocó estudiar todos los que se habían publicado, la mayoría de ellos no valen nada, solo unos poquitos me merecieron un cierto respeto. En la introducción que yo hago los cito todos. El libro hace 2 años y medio que se ha publicado y habrá salido alguno más, ¿no? Pero todos se lo tomaban un poco en plan gracia, ¿no? Es decir, pues si nos comemos una tortilla de malvas, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Hace 5.000 años la gente comía malvas todos los días, ¿no? Y sería muy bueno porque entonces evitaríamos la agricultura, ¿no? No sé si a alguien se le ha ocurrido que los productos de la agricultura requieren trabajo, requieren esfuerzo, en general tienden a no crecer, mientras que las silvestres no. Las silvestres hay un agujero en un sitio, entre las piedras, en el asfalto, en el cemento, y nacen. ¿Por qué? Porque tienen una vitalidad colosal, ¿no? Y suponemos que de alguna manera, si nos la comemos, esa vitalidad, energía primaria que tienen estas plantas, se puede aportar a nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos por un lado la alimentación con bellota, que también se extiende a la castaña, a los sayucos, bueno, a todos estos alimentos de los árboles, y luego pues con las hierbas. Ahora, pues nada, César tiene que hacer otro sobre arbustos, por ejemplo, pues todos los alimentos con arbustos, y entonces ya tendríamos completo, bueno, nos queda todavía el mundo subterráneo, las bayas, todo esto, ¿no? Entonces ya tendríamos la parte alta del bosque, los arbustos, la hierba y también todo lo que es el mundo de los tubérculos, que es muy rico. Por eso cuando algunos hacen cálculos dicen, bueno, por ejemplo, una hectárea de bellota de encina puede proporcionar tanta bellota. Sin embargo, si la ponemos de cereal, da mucho más. Y entonces nosotros nos reímos de esos cálculos porque eso es una tontería. Porque es decir, bueno, en primer lugar, pero tú ten en cuenta la degradación de los suelos. Los suelos tienen que ser necesariamente alimentados o bien con estiércol de ganado o bien con productos de la industria química para que no pierdan completamente su fertilidad y sean improductivos. Y en segundo lugar, un bosque da mucho más que bellota, porque da también hierbas silvestres, da arbustos, da tubérculos, da animales, da agua, las aguas producen arroyos con peces. Entonces ese cálculo es una bobada. Y es así como engañan a los urbanitas típicos, les hacen los cálculos ahí, un revoltijo de todo, y de un momento. Porque claro, por ejemplo, cómo se desecan los suelos cuando lo que se hace sobre todo es agricultura. Entonces, porque la agricultura, claro, impide los árboles traen la lluvia y tal.
Yo he estado organizando, asistiendo a unas charlas en Murcia hace un mes con agricultores de allí y ellos, claro, ahora están asustados porque en las grandes riadas estas la gente dice, bueno, se llevan coches, rompen casas. No, el daño principal que hacen esas riadas es el suelo agrícola fértil que se llevan. Cuando llueve, ese suelo agrícola fértil, que puede ser 2 o 3 milímetros, es lavado. Lo que se están quedando son suelos lavados. Entonces esos suelos pierden la fertilidad muy deprisa. Incluso, aunque se les añada abonos químicos revitalizadores, que ahora hay muchos de muy diverso tipo, de la agricultura ecológica, de la agricultura tal y pascual, pero claro, si cada octubre viene una gran riada y todo eso va al Mar Menor, además de matar los peces del Mar Menor, eso no se puede mantener 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ahora están asustados porque, claro, hay que conocer Murcia. Murcia es un suelo, creo, arcilloso, bastante fértil, pero luego tiene grandes cerros totalmente deforestados. Esos cerros, cuando llueve mucho, se convierten en depósitos de agua, en realidad, ¿no? Acumulan una gran cantidad de agua y cuando rompe, cae sobre los campos que están abajo y sobre los pueblos. Me dijeron que en Torre Pacheco, yo no estuve en Torre Pacheco, sino en un pueblo de la que había sido, es un golpe de agua enorme, que puede ser 1 metro de agua que cae, en realidad no es agua, es barro, es piedras, son trozos de arbolado y lo destroza todo. Eso es debido también que, como se ha desforestado completamente, las diferencias de temperatura entre el mar y el suelo son crecientes. Cuando llega el otoño, el suelo se enfría muy deprisa, pero el mar no. Entonces se produce un fenómeno de acumulación de nubes, la humedad relativa del aire encima del mar se hace muy grande, eso va hacia el interior, cuando llega al interior de la tierra se enfría y se convierte en agua. Hicimos una charla, vino muchísima gente, incluido gente así de las autoridades, un poco clandestinos, estaban las autoridades como preguntando qué se podía hacer. Pues que allí no es un sitio para los quercus, se estuvo barajando diversas posibilidades, sobre todo el algarrobo, otra planta, ¿cómo se llama? La hay también por aquí, no recuerdo ahora, es un arbusto muy curioso, y quieren introducir una acacia de los terrenos desérticos de Australia, que dicen que iría muy bien para fijar, crece muy deprisa con muy poca cantidad de agua. Daros cuenta que allí estamos en un ambiente desértico, allí que caen 250 litros por metro cuadrado, quizá 300 en el mejor año. Aquí exactamente aquí caen unos 550. Aquí en Perales, daros cuenta la diferencia. Claro, eso hace que sin el trasvase Tajo Segura no sea posible la agricultura. Es posible una agricultura de secano, muy extensiva. Allí vinieron agricultores mayores y no solamente a la charla, sino a la casa donde yo me alojaba y estuvimos charlando cómo se hacía la agricultura antes de la industrialización de la agricultura, de la mecanización. Claro, son procedimientos muy distintos. Aquellos muy eficaz y exportan muchísimos productos a Alemania. Bueno, realmente son muy dinámicos, ¿no? Pero claro, eso, ¿cuánto tiempo se puede mantener? Ese es el problema, ¿cuánto tiempo? Ahora ellos ven que hay un tic-tac ahí y que tienen ya el tiempo marcado, ¿no? Y en cuanto que haya 2 o 3 años seguidos con las grandes riadas de este otoño, que son impresionantes, hay un pueblo que se llama Callosa de Segura, que había allí una mujer que dijo: antes hay una gran montaña y debajo está Callosa, y luego un poquito más para allá el mar. Entonces dice, todo eso se desaguaba por una barranquera. Dice, pero esta vez ha caído tanto que se ha creado otra barranquera paralela a aquella. Entonces ya hay 2 barrancos. Entonces el pueblo recibe el golpe de 2 chorros enormes, y no de uno. Dice, claro, todo eso ha creado una erosión allí, que eso, bueno, si os interesa a alguien todas estas cosas, en el capítulo 2 de mi libro se explica, porque también todo el cascajo que cae de las montañas se sitúa sobre la poca tierra estéril, la tapa, y entonces eso, por un lado, lava las primeras lluvias, lavan los suelos agrícolas, y por otro lado, las lluvias que han caído en la montaña, cuando producen las avalanchas de lodo y tierra, tapan los suelos agrícolas con cascajo y lo hacen más infértiles. Eso es un fenómeno que se conoce desde el siglo XIX, no es nada nuevo, ¿no? Pero ya sabéis que aquí, mientras haya dinero, y allí lo hay en cantidad, pues la gente dice, nada, mira, aquí se hunda el mundo y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Y ahora ya, pues ellos empiezan que... hundirse todavía no, pero ya se resquebraja un poquito, ¿eh? Ya empiezan a ver... Y bueno, fue muy entretenido, y la verdad es que ellos son muy creativos, hacen muchas cosas creativas en la agricultura, y yo tenía ganas de ir para conocerlo.
Ellos conocen mi libro para conocer las innovaciones, hacen muchas innovaciones. Y casi todas, quiero decirlo, por la gente que yo vi, no son ingenieros agrícolas ni nada de eso, son gente de por allí que lleva haciendo agricultura de siempre y lo que usan es el sentido común, la inteligencia, la observación, el reunirse para charlar, el comprender cómo se piensa, todo esto, lo que nosotros llamamos agricultura popular. Y a ellos se les ocurre cosas que a la gente de una formación académico-dogmática no se les ocurrirían jamás. Bueno, no las quiero contar ahora, pero a mí me contaron alguna que decía, ¡ojo! ¿Hacéis eso? ¡Buf! Claro, ellos saben que yo también soy de esa corriente, ¿no? No tengo ninguna formación académica, pero he dedicado mucho tiempo a la observación. Bueno, entonces, pues este libro ha sido ya, pues, digamos, un poco la culminación de una fase en la que nosotros hemos ido señalando la importancia de la alimentación arbórea. Cuando lanzamos la idea ya en septiembre de una manera más normalizada, pues en principio se inscribió más gente y luego surgió todo el fenómeno de las bellotadas. Entonces yo quiero decir sinceramente lo que pienso sobre todo esto, pero antes sí quiero hablar de lo de Portugal. En Portugal se ha constituido una asociación mayoritariamente portuguesa, pero también estamos algunos de aquí, y vamos a hacer ya la cuarta conferencia sobre bellota, y con un sentido más y más práctico, es decir, que tenga como objetivo la forestación, el desmontar todas las plantaciones de eucaliptos que hay en Portugal, que son tremendas, aquello es una pesadilla, ¿no? Que luego aparte de todo esto son cosas absurdas, porque, vamos a ver, el metro cúbico de madera de eucalipto vale más o menos que el de madera de roble, o sea, porque estos son chaladuras, locuras que le dan a alguien, a un ministro o a una autoridad importante, y luego pasa el tiempo y resulta que el cálculo económico ni siquiera lo avala. Porque, claro, se han puesto tantos eucaliptos que la madera de eucalipto el precio ha caído en picado. Mientras que el roble, que se estaba cortando masivamente, supuestamente porque tarda más en crecer, lo cual ni siquiera es claro que sea así, porque aquí siempre se hace lo mismo. El pensamiento dogmático académico siempre se sientan unos axiomas y se extraen unas conclusiones, pero ¿y si esos axiomas no son verdad? Porque, claro, las cortas de eucalipto o de estos pinos aquí, en fin, de crecimiento rápido, se hacen, me parece, cada 15 o 20 años, pero a ese tiempo los robles bien cuidados y bien trabajados ya tienen una masa de madera potente y la madera es de muy superior calidad y tiene mucho más valor. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es hacer cálculos de todo esto para ver exactamente si lo que se hizo tenía sentido, aunque solo fuera económico, aunque nunca medioambiental, o ni siquiera eso. O sea, era una majadería que se le ocurrió a alguien hace 30 años o 40. Y ahora los portugueses se sienten muy agobiados por la proliferación del eucalipto. Entonces ellos quieren volver al bosque autóctono, porque claro, el eucalipto es un desierto verde. Por las características del árbol, allí no crece sotobosque, o sea, no crece arbustos debajo, la hierba es muy rala, no hay pájaros porque el eucalipto tiene una sustancia que es bactericida y mata la microflora y microfauna del suelo y no crece nada, así de claro, ¿no? Y eso hay que considerarlo como parte del daño del eucalipto. Entonces, pues supongo que hace unos días que hemos vuelto de Portugal y ellos ya están trabajando en todo eso, son muy metódicos, muy eficaces, los actos estuvieron muy bien organizados en todos los sentidos y es estupendo que podamos hacer juntos cosas, ¿no? Habiendo derribado definitivamente lo que se llamaba el telón de corcho, ¿no? Que era antes de la entrada de la Unión Europea, pues estaban las fronteras en Portugal y eso se llamaba, igual que existía el telón de acero, pues se decía el telón de corcho. Y la verdad que separando a la gente de un lado a otro era muy eficaz. O sea, los portugueses venían poco aquí, los de aquí vamos poco allí, y ahora ya no es así. O sea, ha habido una verdadera hermandad y una verdadera colaboración. Quizá ha sido un poquito flojo los proyectos que tienen que tener un aspecto, como digamos, más hacedero. Bueno, pues eso como parte importante. Luego, cuando nosotros lanzamos la idea, que la lanzamos de una manera muy rudimentaria, entre este amigo de Áreas Verdes y yo, allí charlando, él me hacía preguntas y yo contestaba. Y ya está, ¿no? ¿Y qué voy a contestar? Pues lo que siempre he pensado, la centralidad de la bellota. Luego aquí, en la parte mía que está aquí en este librito, pues explico con más detalle los males de la agricultura. Ahora ya se pueden encontrar cosas que dicen exactamente lo mismo, pero cosas de hace 6 meses, de hace un año. Creo recordar una autora norteamericana ha publicado un libro, yo leí un resumen porque el libro es inglés, pues diciendo lo ya conocido, ¿no? Que la agricultura no se puede mantener a largo plazo. De hecho, esta hiperextensión de la agricultura es un fenómeno hace 150 años, hace 200 años,
Aquí en este pueblo se cultivaba la vega del Tajuña, un poquito para cereal y nada más, y todo lo demás eran lugares para el pastoreo, para el bosque, y se comía mucha bellota y se hacía bellota. Todo esto de la destrucción de la alimentación de la bellota para los humanos es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, y es lo lógico. Y entonces había muchos manantiales, había mucha agua, no estaba solo el río Tajuña que va abajo, sino había muchos manantiales que quizás se podían secar a lo mejor en el verano, pero el resto del tiempo manaban. ¿Habéis visto manantiales esta mañana? No, ¿verdad? Pues hablad con la gente vieja de aquí y os dicen cómo han existido hasta hace 30 años. Eso es una consecuencia también de la extensión del regadío, de una serie de cosas que aparentemente son muy productivas, 20, 30 años todo va muy bien, pero luego hay que pagar los costes ocultos de eso, y ahora ya ha llegado el momento de los costes ocultos. Por eso incluso me consta que ciertas instituciones oficiales, sobre todo allí en Portugal, están interesados en lo que estamos haciendo. Y me resulta curioso que alguna gente que aparentemente es importante, nunca sabes cuánto, porque nunca te dicen claro quiénes son y eso, pero que están por allí, pues sí, utilizan nuestro libro, claro, van allí con nuestro libro y luego pues, nos hacen comentarios. De eso ya nos pasó en el encuentro que se hizo en Navalmoral de la Mata en enero, que algunos de los ponentes pues empezaron haciendo una referencia al libro, ¿no? Porque es el libro el que ha convertido lo que era una práctica y semiclandestina de paletos y de gente con la que te tienes que gozar en algo respetable, algo bien visto y todo eso, ¿no? Y precisamente el prólogo que yo hice es señalando el marco cultural, diciendo que las culturas del pasado inmediato, que son las culturas de nuestros abuelos de hace 50 o 60 años, eran sociedades culturales, con unos valores, con una ética, con una axiología, con unas costumbres, con una música, y entonces señaló muchos elementos de eso. Veis señalando la música tradicional, las formas de vida, los sistemas de ayuda mutua, todo esto. Porque hay gente urbanita, claro, no critico a ellos, porque ellos no les enseñan nada, les llevan a unas escuelas embrutecedoras ahí a machacarles el cerebro, ¿no? Pero les vienen a decir que la gente que vivía antes en los pueblos pues eran como cerdos que comían bellotas como cerdos y tal. Entonces yo lo primero que quise hacer es demostrar que no es así, que tenían una cultura oral, que sabían cientos de romances, por ejemplo, cientos, incluso miles, que sabían recitar muchas poesías de la tradición oral, muchas cosas de estas que hoy se han perdido, pero se han perdido en los últimos 40 años y no antes. Entonces pues eso hace que el libro sea menos biológico, porque si no quedaba muy biológico. Como allí en Portugal lo que yo hice y tuvo muchísimo éxito, llevarme un paquete de bellotas del árbol de Guernica. Y entonces, pues bueno, aquí más o menos sabemos lo que es, el árbol donde se manifiesta la soberanía del pueblo vasco, la cultura, los sistemas de autogobierno a través del Basar, el Concejo Abierto y tal. Entonces yo iba a todas partes con mi bolsita de bellotas y mucha gente venía, cogía 2, 3, fue lo que más gustó. Porque decían, no solamente son los árboles como fuente de alimentación, sino también como fuente de sociabilidad, de cultura, de vida participativa, de autogobierno, lo que hay que ver, ¿no? También en función del libro de Ignacio Abella, con su libro que yo recomiendo, bueno, pienso que el libro se moja poco, aquí todo el mundo se moja poco, que se llama Los árboles de junta y concejo. Entonces lo que ha hecho Ignacio, que es especialista en arbolado, pues ha recorrido la península ibérica buscando aquellos árboles en los cuales se reunían las asambleas soberanas. Y entonces en Asturias te dice, pues en Asturias sobre todo se hacía debajo de tejos, y te dice el tejo tal, luego los olmos, muchísimos. En esta zona, toda esta zona de Castilla era el olmo, pero como vino la grafiosis no queda. También encinas, y él te lo va señalando todo. Faltan muchos árboles, yo le podría a Ignacio Abella pues añadir algunos más, pero bueno, está bien. Entonces ya esto da una idea diferente de lo que es el fenómeno del arbolado, ¿no? Luego está el fenómeno de las... bueno, pues cuando hicimos la llamada, mucha gente se la ha tomado en serio, con mejor o peor voluntad, o tal o cual. Cuando nosotros hicimos el proyecto Arrendajo, que era solo imitar cómo los arrendajos, que es un córvido, guarda bellotas ahora para poderlas comer cuando no hay, y algunas pues se le olvida dónde las ha dejado o muere el pájaro y de esas sale. Yo tengo un vídeo que algunos habéis visto y entonces ahí aparece cómo surgen quercus de zonas donde no los hay a partir de la acción de los arrendajos. Entonces, lo de las bellotadas, pues claro, bien, nos quedamos así un poco sorprendidos
y yo sí quiero definirme al respecto. En primer lugar, me alegra de que tanta gente se haya lanzado a coger bellotas y a ponerlas. Quiero decir que me alegra mucho, pero ahora tenemos que puntualizar algunas cosas, algunas cositas, porque si no, no nos vamos a entender. Porque claro, nosotros no queremos solo hacerlo este año, sino llegar a la sociedad, que es un movimiento de la sociedad civil que se mantenga el que viene y el que viene y el que viene. Todos los años tenemos 3-4 meses de periodo de bellota y luego también atender a otros árboles, quizá las hayas se podría hacer, aunque por desgracia no hay en la mitad sur de la península ibérica, o otros árboles que están en riesgo. Hay muchos árboles que están en condiciones precarias, pues a ver de qué manera los podemos promover. Entonces, en primer lugar, yo he señalado 14 puntos. Primero, ¿qué espacios forestar? No sé si os acordáis de hace años que decía un anuncio que decía: cuando el monte se quema, algo suyo se quema. Y hubo un gracioso que dijo: cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor conde. ¿No? Bueno, esto quería decir que claro, cuando había una privatización tan fuerte, porque el comunal había sido privatizado, hacer verle al individuo común que el bosque que se estaba quemando era suyo, pues era una broma, porque mucha gente en los pueblos era muy consciente, sobre todo hace 30 años, de que los bosques que se quemaban eran los que les habían robado a ellos, y entonces lo veían con un cierto distanciamiento, no es que se alegraran, pero decían, bueno, a ver. Entonces aquí la cuestión se plantea de la misma manera: vale, forestamos, pero ¿para quién? Nosotros hacemos el trabajo de forestación ¿para quién? ¿No? Para las grandes propietarios de tierra, que son las empresas mercantiles, dueños de cotos de caza, una cosa horrible, sobre todo en la mitad sur, provincia de Toledo, Ciudad Real, Córdoba. Los cotos de caza mayor es un invento diabólico. Y entonces forestamos para esa gente, para los latifundios propiedad del Estado, que tampoco son moco de pavo, para las urbanizaciones, que son súper negocio, les ponemos bellotas para que luego ellos puedan subir el precio de la tierra y hacerse más ricos con el esfuerzo de una mano de obra gratis. Entonces, estas son algunas de las cuestiones para las tierras municipales apropiadas por la partitocracia, porque yo no sé exactamente si aquí quedan comunal. Todavía quedan casi 5 millones de comunal en este país que llaman España. 5 millones de hectáreas son mucho, y suelen adoptar la forma de tierras municipales sobre las cuales los vecinos no tienen ninguna capacidad decisoria, que eso es aberrante, ¿no? Y entonces quedan en manos del ayuntamiento, supuestamente el ayuntamiento las gestiona. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues favorecer la explotación de esas tierras por sus amigos del partido que está en el turno, mientras que el vecindario pues o se desentiende completamente de ellas o si intenta hacer algo ahí, no le dejan. Bueno, entonces yo entiendo, siempre ha sido nuestro proyecto y en los libros se dice que nosotros hacemos forestación sobre todo pensando en tierras comunales, en tierras abiertas donde cualquiera puede entrar de acuerdo a lo que es el derecho consuetudinario y las costumbres de participación. Entonces, en las grandes bellotadas estas hay una ausencia de sentido social. Parece que hay que convertirse en unos robots que cogen bellota, ponen bellota, cogen bellota en una mano de obra gratis que la aprovecha ¿quién? Entonces, queremos llegar a quien está ahí implicado, que introduzca un sentido social, una conciencia de la pregunta, vale, yo hago esto, que a veces puede ser duro y pesado, pero lo hago ¿para qué? No lo hago para enriquecer a la gente que luego va a vender estas tierras, las va a urbanizar y va a cobrarlas todavía más caras, sino quiero que de esto sea un dominio y disfrute común. Entonces, esto nos llevaría a un debate sobre el comunal, que es lo que tenemos que decirles. Bien, forestáis, hablemos del comunal. Y vamos a crear otro movimiento de recuperación del comunal, porque hay mucho más de lo que parece, porque esos 4 o 5 millones no son reales, porque ahí no han incluido las tierras municipales que son comunal, y en cuanto que los vecinos se pongan en pie y les digan, a ver, ¿cuántas tierras municipales hay aquí? Enseñadnos los títulos de propiedad y esto, seguro que todas son comunales o casi todas, y ahora están ahí desentendidas, casi seguro que donde hemos estado son tierras así. Donde hemos estado son tierras de poco valor porque están muy en cuesta y tal, no sirven más que el pastoreo extensivo y no se hace, pero bueno, podrían buscarse un uso. Entonces, en primer lugar, ¿qué espacios forestar y para aprovechamiento de quién? Lo voy a decir seguido porque son 14 puntos. En segundo lugar, la cuestión del cambio climático. Aquí se ha montado un gran circo por el cual la cumbre del clima de tal
todo es el dióxido de carbono, no importa nada que haya árboles o no haya. Parece ser que no importa nada que la península ibérica se convierta en un desierto, mientras que venga una niña que se llama Greta no sé qué, aquí a Madrid a darse un paseíto. Entonces esto es ridículo, todos sabemos que perfectamente lo que importa son los árboles. La diferencia entre un paisaje normal y un desierto son los árboles. Los árboles traen agua, traen animales, traen otro tipo de plantas, los árboles son el centro de la vida. Entonces hay que plantamos bellota, nos esforzamos, pero eso nos da derecho a un debate real y no puro teatro sobre el cambio climático. Y que se nos permita decir, cambio climático, que existe, claro que existe. Ahí arriba yo me he quedado no atónito porque lo he visto mucho. El 1 de diciembre, un hormiguero activo. Ves eso y te asustas, literalmente, porque significa que estamos en una subida de temperaturas para fechas de 6-7 grados. Tenía que haber helado esta noche, no ha helado y por eso las hormigas están allí, si no habrían cerrado el hormiguero y estarían hibernando, ya no hibernan. Eso es muy preocupante. ¿Pero eso se va a conseguir porque los ministros se pongan de acuerdo para reducir las emisiones? No, sencillamente no. Eso es un teatro, un circo que se han montado, ¿no? Nosotros no podemos ser robots que ponen ciegamente bellotas. Tenemos que ser personas que lo hacen de una manera consciente, como seres humanos. No somos mano de obra gratuita al servicio de nadie, sino personas que, porque lo hacemos, queremos tener voz y voto en ese asunto. Y esperamos que toda la gente que se haya implicado, toda con la mejor voluntad, lo digo, entiendan que hay que introducir estos debates. En tercer lugar están los aprovechamientos de la bellota para la alimentación humana, que ahora ya se está haciendo cosas. En Portugal ya hay gente que está pensando en empezar incluso a comercializar a pequeña escala la harina de bellota. Aquí Nacho tiene un molino para moler bellotas, de vez en cuando hacemos cositas. Allí en Portugal había bastante productos alimenticios y bueno, indudablemente lo vamos a ver en la grande superficie, no nos queda otra porque no podemos hacer nada en contra, pero nosotros queremos que se haga de una forma, digamos, a nivel familiar, que la gente coja 150 kilos en su entorno, luego tenga su pequeño molino y lo haga. Yo cuando dije esto a todo el mundo, a los 170 asistentes, les pareció muy bien. Todos dijeron que no querían la comercialización de la harina de bellota, sino su uso en las cosas caseras, un poco combinándolo con ciertos cereales. En cuarto lugar están las enfermedades de los quercus, que son muy graves. Ahí hemos estado viendo, ella lo ha visto conmigo, Amalia, cómo había una coscoja aparentemente muy potente que tenía la seca. Y era en la parte más alta y yo mismo me he quedado impresionado porque yo he subido para arriba con la satisfacción de a ver si no está la seca y me voy contento a casa. Pues no, allí estaba. Y luego hemos estado observando las hojas y ya todas tienen síntomas. Todavía no mucho, pero quizá una de cada 20 de las hojas ya estaban marrones. Como eso es una enfermedad progresiva, no sabemos lo que es la seca, es decir, no se sabe cómo curarla, ni cómo tratarla, ni nada. Pero quizás si el otoño que viene hiciéramos un encuentro de debate sobre la seca o tal, yo me quedaría más tranquilo. Está en Alemania, está en Francia, está por todas partes. Entonces, pues, bueno, daros cuenta que los quercus son el 70% de los árboles de la península ibérica. Si pasara como con la grafiosis de los olmos, pues sería algo aterrador, vamos, algo que yo no soy capaz de pensarlo. Pero ahí se supone que la coscoja es de todos los 5 quercus que tenemos, productores de bellotas, la más resistente, porque es la que aguanta menos lluvia y todo esto, más calor, más frío, y sin embargo estaba bastante enferma. Y era una coscoja grande para lo que es las coscojas, que suelen ser arbustivas. Esta podía tener 2 metros de altura, era un círculo de unos 4, o sea, bien, ¿no? Y sin embargo estaba enferma ya y se veía a distancia. Luego, en quinto lugar, hay que extender la preocupación por los quercus a otras especies. Por ejemplo, los castaños. Ahora mismo todos los árboles están enfermos. Los castaños tienen 2 enfermedades que los están matando. Una es el chancro, que es una enfermedad de la piel, que se le cae la piel a tiras, y otra es la tinta. Y bueno, pues había zonas con muchas castañas, por ejemplo, la Sierra de Ávila, que ya no se hace la fiesta de la castaña, que era el 1 de noviembre, porque han desaparecido los castaños. Y la fiesta esta, me parece que le llamaban también de la castaña del magosto, no se puede hacer. Entonces, todos los árboles están en una situación muy difícil. Sería muy importante llevar a la opinión pública esta preocupación, que la gente viviera con la preocupación de los árboles. O los mismos las hayas, el ayuco, que aquí no lo hay, pero sí lo hay en la Sierra de Madrid, pues está también muy enfermo, no fructifican, no germinan, los ayucos caen al suelo y cuando se intenta que germinen, no germinan. ¿Por qué?
Pero claro, si no germinan, las hayas actuales son viejas ya, tienen 200, 300 años, se van muriendo y no tienen renovación, ¿no? Y en 40 o 50 años pues quedarían solo en el tercio norte de la península cuando están en la mitad. En sexto lugar, hay que considerar críticamente la agricultura. Hay que hacer un movimiento de considerar críticamente la agricultura, todas las agriculturas. Es decir, que es mentira que puedan abrir agriculturas que no dañen los suelos. Eso es imposible. También es imposible vivir sin agricultura, pero entonces hay que reducirla al mínimo. Nuestro proyecto no es acabar con ella. En el libro este se dice un montón de veces, sino ir introduciendo la alimentación con plantas silvestres, que aquí damos 113, César ya tiene 6 o 7 más, serían 120, y se pueden llegar hasta 200 o 300. Muchas plantas pueden tener un uso alimenticio muy potente. Por ejemplo, las ortigas, las malvas, que en esta zona se dan muy bien, tienen un poder nutritivo muchísimo mayor. César aquí da datos del poder nutritivo. Entonces, pues hay que hacer un debate sobre la agricultura, porque la gente se le engaña diciendo, bueno, esa era la agricultura de antes, la de ahora no. ¿Cómo que no? Ahora hay muchas agriculturas que son mucho más destructivas incluso. Aparentemente te venden más la verborrea de que han introducido cambios, pero cuando vas y dices, sí, vale, palabritas ya, ahora vamos a verlo sobre el terreno, qué es lo que está pasando, vamos a ver qué sistemas de cultivo hacéis y entonces ya lo vemos con nuestros ojos y hacemos una evaluación, ¿no? En sexto lugar, hay que debatir también y estudiar los problemas de las inundaciones, porque van a ser crecientes, como los veranos son cada vez más cálidos, porque toda la masa forestal que estaba a 50 kilómetros del mar ha sido destruida y las masas forestales siempre hacen un efecto de calmante de la temperatura. O sea, hacen que no sea tan fría en invierno ni tan cálida en verano. ¿Por qué? Porque el árbol es un ser vivo que suda constantemente agua. Entonces, cuando hay muchas masas arbóreas, si entráis en un bosque en verano, os dais cuenta, si el bosque es mínimamente tupido, que hay inmediatamente un bajón de la temperatura. Pero si entráis en invierno pasa lo contrario. Yo leía de un pueblo de la provincia de Segovia un texto del siglo XVI que decía, decía, no podemos tener ganado. Y explicaban en un documento, dice, porque nuestros bosques se han cortado, dice, y entonces los ganados no aguantan las temperaturas tan frías de los inviernos porque los árboles no les dan calor. ¿Entendéis? O sea, no podéis soltar un hato de vacas en un espacio raso sin arbolado porque allí hay 15 grados bajo cero, pero si hay un espacio arbolado, por ejemplo con robles, que es lo propio, el roble melojo, entonces aquí hay 15 grados bajo cero, pero allí hay 8 grados bajo cero, y esa diferencia de 7 grados es decisiva para la supervivencia del ganado. Además que el ganado puede comer bellotas, puede comer las hojas secas de los árboles, que cuando hay nieve, ahora con el cambio climático ya no, la nieve se hiela y los animales no pueden ozar porque en el morro se lo destrozan con el hielo, ¿no? Entonces ellos lo explicaban con toda tranquilidad, si no hay bosques, no hay ganado, y si no hay ganado, ¿qué hacemos? Porque sin ganado no podemos tener agricultura porque no tenemos estiércol. Eso era un documento del siglo XVI. Entonces ellos querían volver otra vez a regenerar el bosque suyo por la zona de Pradena, era un pueblecito de Pradena, para poder tener ganado. Entonces, hay que debatir los problemas de las inundaciones y solamente se pueden evitar cogiendo la franja litoral 50 kilómetros y hacer un trabajo de forestación colosal, que se implicaran cientos de miles de personas como lo que hemos hecho hoy, coger bellotas e ir al día siguiente o en el mismo día, como también hemos hecho hoy, porque hemos cogido de arriba de la coscoja. A mí me ha hecho una ilusión muy grande ver bellotas de coscoja tan gordas y las hemos puesto, yo he puesto muchas de coscoja a 7 metros, ¿no? Porque en sitios así, claro, el viento las hace caer hacia abajo, entonces no tiene sentido que las pongas debajo del árbol, porque eso ya las lleva el viento. Pero si no hay árboles a 20 metros, allí sí, en el mismo nivel, ¿no? En octavo lugar está el comunal. El comunal es un valor enorme que está siendo mal utilizado y ninguneado. Tenemos que relanzar el problema del comunal. Y espero que la gente que está poniendo bellotas se preocupe y diga, ¿dónde las estoy poniendo? ¿Quién se va a aprovechar de esto? Y haga preguntas antes de ir. Y se haga un estudio del comunal. Ahora ya hay muchos libros del comunal. El mío tenía un capítulo, pero ya se ha estudiado en Cataluña, en el País Vasco, hay alguno que tenemos que hacer en Castilla también. El comunal era una invención maravillosa porque es la tierra del común de los vecinos en cada término municipal. Y entonces eso se gobernaba por una junta que decidía qué se hacía y qué no se hacía en el comunal, al margen de las instituciones estatales, de los ayuntamientos y de todo. Entonces tenemos que, habría que empezar por un movimiento para hacer un censo, censar qué comunal hay. Es decir, cada uno en su pueblo pregunte qué comunal hay aquí.
Ir a los ayuntamientos, pelearse con la gente que siempre intentan que, tú, fuera. No hagas esas preguntas, aunque desde el punto de vista de la ley es adecuado. No te pueden decir que no, pero te ponen 1000 trabas para que te canses y te vayas, ¿no? Determinar cuántas son las tierras comunales, establecer una junta de vecinos y empezar a gestionarlas como se hacían en el pasado. Es posible que hoy esas tierras no tengan valor monetario, pero sí tienen un valor medioambiental enorme y se podría buscar un uso. ¿Cuál, por ejemplo? Pues que la gente joven que quiere abandonar las ciudades para irse a vivir el campo, se les podía aconsejar sobre ciertos terrenos comunales que ellos podrían usar comunitariamente. El movimiento de ida de la ciudad al campo es permanente. Todos los años, yo calculo que 200 personas o 300 en grupos de 2, 3 o 4 se van. Y muchas veces tienen el problema de que no tienen tierras para cultivar, que no tienen tierras para, si quieren tener unas cuantas cabras para pastorear, pues sería bueno que se supiera dónde está el comunal en cada sitio. Incluso que fueran a sitios donde hay más comunal, a tiro hecho, para allí poderlo tener mejor. Entonces, este debate de cómo repoblar los campos y hacer que los campos sean habitados por personas es un debate que nos queda por hacer, ¿no? Entonces, ese sería el punto 10. El punto 9. Luego está el punto 10, que es la cuestión de la pequeña propiedad campesina. Las leyes de la Unión Europea y las leyes de Madrid están destruyendo la pequeña propiedad. Ya prácticamente el pequeño propietario no tiene dominio sobre sus tierras, tiene que pedir permiso para todo, las leyes cada vez son más restrictivas. Yo tengo un amigo en el País Vasco que ha llevado una lucha contra el gobierno vasco por esto y al final la ha perdido, porque dice, si yo tengo unas tierras y tal, ¿por qué tiene que haber tantas leyes? Primero, que yo no las conozco y no puedo conocerlas porque yo no tengo por qué ser un abogado, y en segundo lugar, que me multan por todo. De hecho, es una expropiación de la pequeña propiedad, una destrucción para concentrar la propiedad en los grandes monopolios, en las grandes empresas y en las propiedades estatales, y todo esto está promovido por la legislación de la Unión Europea. Entonces, tenemos que librar una lucha porque la pequeña propiedad, porque la gente tenga sus huertos, sus tierras, sus lugares de pastoreo, y entonces eso permitiría una vida mejor en los pueblos, y no solamente pues una vida que aquí pues la gente, su vida es ir a trabajar a Madrid o a Arganda, que es un sitio. Bueno, es la gente joven sobre todo la que abandona las ciudades para ir a los pueblos. Muchos fracasan, pero otros no. Entonces deberíamos también plantear esta cuestión, que está muy ligada a la cuestión de la bellota, porque la bellota es, queremos que sea un movimiento cívico, un movimiento ciudadano que ponga por aquí y por allá, pues se preocupe por el medio ambiente y porque la Iberia seca y deforestada que hemos heredado, que no existía hace 200 años, porque es una creación del siglo XIX, pues se revierte y se convierte otra vez en una Iberia arbolada, y una Iberia, si no húmeda, es mucho pedir, bueno, tampoco hay que pasarse, pero, por ejemplo, aquí simplemente con que se pasara de los 550 litros por metro cuadrado a los 700, eso sería un vergel, y eso se puede conseguir en 20 años a partir de un proceso intenso de deforestación, porque los árboles traen lluvia. Con 700 litros por metro cuadrado todo cambiaría. El río llevaría más agua, habría manantiales, la hierba estaría verde mucho más tiempo, las cosechas serían mucho más ricas sin necesidad de meter demasiada química. Todo esto hay que entenderlo, ¿no? El punto 11 sería debatir la naturaleza de la agricultura actual, que también esto hay que decirlo, que la gente come cosas que no sabe cómo se producen, y entonces debería la gente las grandes superficies que ahora tienen grandes empresas agrícolas que les proporciona pues las cebollas, las patatas, que expliquen qué es lo que hacen. O sea, que no solamente te pongan una notita, que ni eso, porque en un saco de patata, en una bolsita de 4 kilos que compramos en un hiper, no te explican nada, de dónde son, eso sí lo ponen, pero que llevan, cómo han sido cultivadas y todo eso, y que salieran diciendo, nosotros hacemos esta agricultura. Bien, como consumidores tenemos también derecho a influir, es decir, no nos gusta esa agricultura, que la gente entienda un poquito de agricultura, que no viva de lo que no entiende. Eso de comprar algo y no entender nada de cómo se produce, eso es algo increíble, es una ignorancia exagerada, ¿no? Porque entonces somos rehenes, somos nada respecto de la gente que nos alimenta como quiere. Luego, el punto 12 es rechazar toda intervención institucional. A mí me huele que algunas de las cositas que se están haciendo por ahí tienen un trasfondo institucional, bueno, estos proyectos siempre empiezan igual, siempre va bien,
bueno, los despojamos de todo contenido social, de todo contenido reflexivo, de toda actitud analítica. Pasan unos meses y luego de repente sale alguien y dice, mira, pues ahora ya vamos a ser una instancia de la Unión Europea o el gobierno nos está dando tanto para hacer esto y lo otro. Y entonces, una vez que se llega ahí, ¿qué se produce? La apatía, porque la mayoría de la gente ya se ve metida en una estructura vertical en la que no puede decidir, y entonces lo que se hace, se crea un cuerpo de funcionarios que atiende eso y la mayoría de la gente se desentiende. El único modo que dentro de 10 años podamos celebrar el 10 aniversario del proyecto Rendajo de las bellotadas de otoño es que no se institucionalice y que siga siendo patrimonio de la gente normal, que lo haga como quiera y de la manera que quiera. En el momento que se institucionaliza, ya se vio qué pasó con el movimiento ecologista, se institucionaliza. Ahora que es un movimiento de pedigüeños que monta espectáculos circenses como el que van a hacer la semana que viene, pero ya no se hace nada, Están en sus oficinas aprobando leyes, que bien, leyes y qué. Aquí con leyes no nacen las encinas, hay que hacer algo más que leyes, ¿no? Y tiene que quedar como una acción de la sociedad civil y de la libertad individual y colectiva. Luego el punto 13, pues es la asociación con Portugal, que esto yo creo que sí está bien avanzado. Y el punto 14, pues sería a lo largo del año, pues organizar encuentros periódicos sobre temas importantes, el que sea, un balance de lo que se ha hecho este año, la preparación de las puestas de bellota del otoño que viene, preocupación por otros árboles, y se podría hacer pues de muchas maneras, establecer un flujo de información sobre árboles, sobre agricultura, de tal manera que quien quiera estar un poquito interesado, con un mínimo esfuerzo, pues pueda estar al tanto. La evolución de la agricultura, todo esto. Gente que tenga en la cabeza la idea de irse a vivir al campo, recuperación del comunal, todas estas cosas que yo he estado diciendo, que son muy bonitas y suenan muy bien en los oídos de la gente, y ahora se trata de organizarlas. Y ahí estamos. Yo quería decir respecto a cómo se ha organizado por ciertos ambientes, tienen aspectos positivos, ya lo he dicho, pero tienen aspectos negativos, porque nosotros no somos robots que plantamos bellotas. Somos seres humanos, conscientes que actuamos sobre la totalidad de los problemas que afectan al medio natural y a nuestras vidas. No somos robots que cogemos una bellota de aquí y la ponemos aquí. Eso no puede ser. Tiene que haber un debate, un intercambio, un saber, oye, yo lo hago porque soy un ser humano consciente. Tenemos que estar un poquito enterados. Y creo que eso nosotros sí lo hemos cuidado con este libro, con estos, ¿no? Con varios vídeos y mucho más que podemos ir haciendo en este año de 2020. Y luego no somos mano de obra gratis que trabaja para latifundistas, sino combatientes a favor de los árboles, del bosque y de la vida. No somos mano de obra gratis, yo no la soy. Sencillamente, porque eso luego ya sabemos cómo pasa. Hace 30 años había mucho altruismo y mucha generosidad en el movimiento ecologista, ¿y qué pasó con aquello? Pues que al final se fueron creando estructuras de poder, esa gente está ganando muchísimo dinero de ecologistas institucionales en Bruselas, que algunos hacen y dicen cosas vergonzosas, y el movimiento ecologista en la base ha desaparecido. Ha desaparecido. Es dificilísimo encontrar nada. Entonces, yo lo digo claramente, cualquier intento de institucionalizar esto y que deje de ser algo eminentemente popular, de la sociedad civil, de la buena gente que se compromete a hacer lo que puede y hace más, porque este año hemos hecho hasta aquí, pero el año que viene intentaremos hacer mucho más y el otro, y que sea una preocupación constante. Ahora es más fácil, pero bueno, también en el verano, con lecturas, con vídeos, con proyectos que vayan saliendo, y tenemos que ganar la batalla al cambio climático, que es real, aunque no en la forma como lo plantean las instituciones, y también a la desertificación de la península ibérica. Yo ahora miro, y si no estuvieran eso ahí, vería los cerros donde hemos estado, ¿no? Esos cerros hace 200 años, o sea, en el año 1819, estaban llenos de árboles. Fue todos los fenómenos que se dieron con la desamortización civil y tal a partir de 1830 los que han creado la Iberia desertificada, que además cada vez está más seca, porque alguien de vosotros me decía esta mañana, hablas con los viejos del pueblo y te dicen que antes se cultivaban parcelitas por los cerros porque había manantiales, eso yo lo he visto. A lo mejor había un pequeño manantial y se ponía un trocito de huerta, que a lo mejor eran 30 metros cuadrados, pero se regaba con ese manantial. Ahora es imposible, porque ya no hay manantiales. Nosotros no hemos visto nada ahora, que ya es diciembre. Imaginaos recorrer esos cerros tremebundos un día de agosto, ¿no? Todo eso es reversible y se puede cambiar, y dentro de lo que podamos, pues yo creo que tenemos que ir buscando formas de estar en contacto, formas organizativas, contar también con los amigos portugueses, que son muy buenos organizando, ir dando pasos, ¿no? Dando pasos.
Quiero decir que allí en Portugal fue un agente que llevó un libro sobre el problema de la bellota aquí. Yo no lo he leído, pero alguien me ha dicho que tiene mucha calidad. Hasta ahora está solo en formato digital, ¿no? Pero quien esté interesado, pues podemos entrar en contacto con ellos y leerlo, ¿no? Se puede leer en un tiempo y bien, y a lo mejor incluso ayudarles, echarles una mano a que lo publiquen, ¿no? Y los conocimos allí, porque no los conocíamos de aquí, los conocimos en Portugal. Dicen que hay 20.000 personas movilizadas, en total, porque también hay proyectos de ámbito provincial, por ejemplo en Álava hay un que de ámbito provincial. Bueno, llevar un debate cordial, es decir, con estas personas un debate cordial, no agrio, sino decir, esto es lo que hay detrás, hay que debatir todas estas cuestiones, porque si no el movimiento se va a agotar en 2 o 3 años, porque la gente va a decir, ¿por qué hago yo esto? A ver, ¿por qué? Porque las cosas tienen su momento de novedad. Luego hay que pasar a un momento de reflexión y si eso no se hace, luego pasan al agotamiento. Porque quien llevamos años en estas cosas lo vemos, ¿no? Entonces hay que introducir elementos de reflexión, porque hay mucha gente muy valiosa. Nos encantó a todos la intervención que hizo César Lema, que es el director de este libro, allí en Portugal, porque además él tiene mucho humor gallego, así de retranca, ¿no? Hijo, tenías que ver cómo se reían, ya veréis el vídeo de los portugueses, ¿no? Porque él les hacía bromas y tal, y entonces es muy agradable ver esto, ¿no? Y también llegar a la gente joven, llegar a la juventud, porque claro, lo que estamos haciendo pues tendrá visibilidad dentro de 20 años, cuando alguien que hoy tenga 20 tenga 40, eso es lo que pasaba allá en Murcia. Porque decían, claro, pero forestamos todos estos cerros para que no sean como un embalse de agua que revienta, pero ¿cómo? Claro, no hay fórmulas mágicas, no hay milagros, esto no puede funcionar como muy pronto hasta hace 15 años, pero si no empezamos ahora, nunca lo acabaremos, ¿no? Bueno, y luego allí pues hay otras condiciones del clima y del suelo distintas que aquí, que no entro. Entonces hay que atraer la juventud a esto, porque esto también lo puede hacer incluso una persona sola, una persona con una bolsa se va y luego se dedica una mañana, de un sábado o un domingo. Es mejor hacerlo en equipo, ¿no? Y estar conectados, incluso aunque se haga individualmente, tenemos que estar creando redes y equipos de ámbito local o por lo menos comarcal. O sea, si no es local, por lo menos comarcal, y que se tenga un encuentro comarcal, que eso es fácil, porque si se vive como mucho a 20 o 30 kilómetros, no es mucho problema que se vean 2 o 3 veces al año, se intercambien experiencias, es un sitio también donde hacer amistad, donde conocer gente nueva, experiencias de huerta, experiencias de abandono de la ciudad, conocimientos mejor, porque lo que he aprendido yo esta mañana observando las coscojas estas, ¿no? Y bueno, pues he dado un salto en mi conocimiento de coscojas porque hemos sido 2 o 3 personas observándolas despacio, con detalle, mirándolas bien, porque la naturaleza se conoce observándola, no tanto leyendo libros. Yo no soy partidario del método de lectura, el método experiencial es la clave. Y entonces si se forman equipos, se pueden hacer muchas cosas, intercambios, luego con equipos de al lado o de otros territorios y mantener una red permanente que tenga esas características. Iniciativa individual y colectiva, sociedad civil, las instituciones aparte, efectos prácticos, no entrar en disensiones de ideologías ni de creencias, pero sí en debates sobre estas cuestiones porque están ligadas, ¿no? Yo recuerdo en Extremadura, hace 3 años me llamó una gente que tenían un contencioso en su pueblo tremendo sobre el comunal de su pueblo. Y bueno, parece que la gente que estaba intentando apropiarse del comunal, porque allí había habido un proceso incluso ilegal, pues al final se cansaron y lo dejaron. Pero si hubiera habido un movimiento procomunal en todo el país, eso no había pasado. O el caso este del amigo este que ha tenido que tirar la toalla y decir no puedo luchar yo solo contra el gobierno vasco porque me están machacando. Incluso hicimos allí una pequeña cosita, una cuestación para conseguirle dinero y tal, y ahora ha abandonado esto y se ha ido a Navarra y está viviendo en el Pirineo. Pero si creáramos un movimiento relativamente potente, se le podría haber dado una ayuda mayor de mucho tipo, informar de su caso, llevarle para de allá para acá para que diera charlas, darle una pequeña ayuda económica con fondos que se tuvieran, y él podría haber resistido, porque es lo que decía. No puede ser que la legislación europea nos impida a los vascos vivir la agricultura a nuestra manera. Es de sentido común, ¿no? O sea, yo quiero una legislación lo más pequeña posible, a ser posible cero, y que me dejen hacer las cosas. Él trabajaba con su padre y con su familia bien, como yo quiero hacerlas, y no ha podido,
porque la legislación es súper restrictiva, todo está prohibido, para empezar todo está prohibido, de todo tienes que pedir permiso, incluso de tus propias tierras. Tenemos que reivindicar el derecho de propiedad, daros cuenta a qué nivel estamos. Es decir, un señor o una señora es propietaria de esta tierra y hace en ella casi lo que quiere, sencillamente, sin más límites que los que ofrece la ética y la moral. Y no tiene que venir ningún legislador de Bruselas a poner prohibiciones, absurdas y estúpidas encima, la mayoría de ellas, ¿no? Y las que son sanas, el sano sentido común nos lo hace cumplir y no hace falta que venga aquí un señor que te está todo el día vigilando, ni necesitamos al SEPRONA de la Guardia Civil para que nos resuelvan nada, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Bueno, pues eso es, y ahora ya se trata de continuar lo que queda de temporada de bellota, que quedan todavía 2 meses, y luego pues lanzar todas estas cuestiones para y hacer que una sociedad urbanita mire al campo. Por ejemplo, lo que está pasando en el País Vasco con un pinar que se puso hace 30 años o 40 y ahora ha sido atacado por un hongo. Los pinares son de color marrón, que produce un efecto increíble, vas por la carretera y ves todos los montes marrones, y luego aquello, pues los pinos se están destrozando. Si hay una época de sequía tienes un problema de incendios que los hacen muy peligrosos, no vale nada esa madera, se caen solos, bueno, un desastre. Entonces es que esto no puede ser. ¿Quién metió ahí esos pinos? ¿Según qué proyectos? Hay que tirar de eso, hay que castigar a esa gente, no podemos seguir así. No pueden haber hecho un daño enorme porque todo eso era un bosque autóctono, primigenio, lleno de agua, lleno de flora, de fauna. Metieron ahí una especie de coníferas canadienses que son una porquería, que da pena verlas. ¿Para qué? Para abastecer a las papeleras, pero si es que los robles también las pueden abastecer con un pequeño sobreprecio, que ni eso ya. Entonces, incluso también podríamos establecer un gabinete jurídico y ir como acusador, es decir, a esta gente les vamos a meter un puro, para que se lo piensen más, porque se han hecho montones de tropelías impunes. Y entonces podría hacerse también decir, a ver, ¿quién ha hecho esto? ¿No? Y muchísimas cosas absurdas y dementes, o cosas dementes que se hacen en la agricultura, es decir, ¿quién está haciendo esto? ¿No? Cosas delirantes, ¿no? que también a veces restrictivas, ¿no? Porque ahora ya pues se está poniendo limitaciones a la cantidad de nitratos que se añaden a los suelos, porque ya se había llegado al colmo. Las aguas estaban tan contaminadas que ya no valían ni para beber. Bueno, hay un cierto movimiento de recuperación, pero... Y eso no lo podemos dejar en manos de funcionarios ni de políticos, tiene que ser la gente de la calle. Tenemos que tomar nuestras vidas en nuestras propias manos y no delegarlas en nadie, porque entonces, ¿qué somos? Trozos de carne, seres no humanos, seres sin inteligencia, sin voluntad. Es una degradación no solo de la naturaleza, cuando delegamos, sino del propio ser humano. Porque no es, la vida de cada uno no es delegable, cada uno tiene que vivir su vida desde sí mismo y participar en todas las cuestiones decisivas. ¿Y qué es más decisiva que la alimentación? ¿Qué es más decisiva? Y saber que podemos tener madera, que podemos, bueno, pues, ¿no? Que si alguien quiere abandonar la ciudad se le puede decir, pues mira, aquí hay un manantial y aquí tienes 80 metros cuadrados para poner un huerto en un comunal, pero tienes que firmar un contrato con los vecinos del pueblo, aquí no se hace lo que se quiere. Los vecinos te tienen que aceptar y tú tienes que aceptar a los vecinos, que siempre ha sido así, claro, porque el comunal es la propiedad de los vecinos, pero es fácil, con la buena voluntad, pues encantados, ¿quién no les gustaría ver a una gente? Hace poco me escribieron unos de un pueblo de Castellón y me decían, somos neorurales, que es la expresión que se usa, y nos hemos venido aquí con una niña y tal, y estamos en una situación muy difícil porque estamos rodeados, lo que decía el mail, de gente que se dedica a fumar porros y que son muy discutidores y muy violentos, y estamos agobiados. Dinos qué podemos hacer. Pues ellos encontrarían mucho espacio en esto, ¿no? Y muy a menudo me escribe gente así, por mi libro este sobre todo, ¿no? Este es el libro de... Claro, me da pena, es muy distinto decir, bueno, yo estoy aquí perdido en el maestrazgo y tal, pero sé que en todo el país hay un movimiento de gente que me comprende, que me apoya y a la que yo apoyo y tal, ¿no? Y bueno, pues esto es muy bonito, ¿no? Y entonces, en vez de irse 200 o 300 personas cada año, podían irse 2 o 3.000. Y irse y no fracasar, que es lo que suele pasar con eso. O sea, se van, están unos años y vuelven. Podían quedarse allí, ¿no? Y podían crearse, en vez de esto de llenar de inmigrantes los espacios vacíos, que es lo único que se les ocurre, crean primero el problema y luego crean otro problema con la solución al problema. Siempre es así, ¿no? Pues sería mejor gente que valore la cultura porque la conoce.
Los inmigrantes no pueden valorar la cultura de aquí porque no la conocen. Sin embargo, la gente de aquí sí la valoramos porque es la cultura de nuestras abuelas y abuelos. Parece mentira que haya que explicar esto, ¿eh? Pues hay que explicarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta ahí hemos llegado. Bueno, pues en eso estamos.